Buenas tardes, don Mario. Buenas noches. ¿Qué tal, don Mario? Gusto saludarlo. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, don Mario. Bienvenidos. Vamos a rezar el Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Como en era el un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros, San Pablo. ruega por nosotros. Les comparto ahora las diapositivas. Como recordarán, estamos en la clase 1, la clase 1 de esta serie, de esta nueva serie, y yo les había explicado la semana pasada que pues las 5 vías de Santo Tomás, pero con otro enfoque distinto. Y hoy pues quería decirles que junto a esas vías hay otras, y estas otras son de carácter antropológico, o sea que aparte de las vías que parten del análisis del cosmos, del universo, hay otras vías que son de carácter antropológico. ¿A partir de qué se reflexiona? De la realidad del hombre, por tanto, de la realidad de la persona humana. Bien, en ese sentido, pues a partir de esta realidad, pues se habla en primerísimo lugar del carácter espiritual del ser humano. Ese carácter espiritual está marcado por 3 cosas, ¿verdad? Capacidad de pensar, interioridad y libertad. Indudablemente eso es específico del ser humano. Un animal no tiene libertad, no tiene interioridad, no tiene capacidad de pensar. El animal se mueve solo a base de impulsos, pues, instintos. Bien, nosotros tenemos también instintos, pero estamos capacitados para gobernarlos con nuestra inteligencia. Entonces, estas pruebas, pues que parten de ahí, como les decía, de la capacidad que tiene el hombre de pensar, de tener interioridad y de tener libertad, no pueden tener fundamento en ninguna otra realidad del cosmos. Es decir, no tienen fundamento ni en la cercanía del Sol, ni pues la cercanía del Sol tiene relación con que en esta Tierra pueda haber vida humana, eso sí, ¿verdad? Porque Dios calculó la distancia entre la Tierra y el Sol, lo colocó en un sitio que fuera el suficiente para que en este planeta pudiera haber vida humana. Y pues lo mismo cabría decir del cálculo del tiempo que dura la Tierra en dar vueltas sobre su propio eje, o del tiempo que dura la Tierra en dar vuelta alrededor del Sol, los 365 días que marcan las estaciones. Entonces, cuando uno se pregunta sobre el deseo de felicidad que hay en el ser humano, eso no tendría ninguna respuesta si no existiera un Dios que le pueda dar la felicidad, porque ninguna cosa de la tierra le otorga esa felicidad a la que aspira. Por tanto, por otra parte, en las personas humanas hay un sentido moral de solidaridad, de caridad. Y eso hace que nos abramos al prójimo, que reconozcamos esa vocación de estar más allá del yo, por tanto, la vocación de salir de los intereses egoístas, la vocación de darnos a los demás, esta trascendencia del ser humano está vinculada a nuestra creación como criaturas que vienen de Dios y van camino de Dios. Entonces, con frecuencia uno se hace preguntas, ¿eh? ¿Qué hago aquí? ¿Verdad? Y uno discierne, pues,
Y esto es otra pregunta que uno se hace, ¿verdad? Porque soy capaz de discernir en un modo que no sea utilitarista. Porque me doy cuenta de que hay cosas que sí son relativas a nuestra dignidad, pero hay otras que contradicen nuestra dignidad, que son comportamientos indignos del ser humano y despiertan en uno un sentido de repudio, de rechazo, de asco, ¿verdad? De vergüenza. Uno experimenta eso, la culpa y la vergüenza cuando obra el mal, pero al mismo tiempo uno experimenta alegría, paz, cuando se comporta con justicia. Entonces, todos estas reflexiones, estos porqués, estas preguntas nos llevan justamente a plantearnos que es que el ser humano es capaz de Dios, ¿verdad? Esta es la afirmación que hace la teología. El homo es capax gratiae, el hombre es capaz de la gracia. Y cuando uno ve la belleza de la naturaleza, ya sea que esté subido en un parapente o en la punta de un volcán o desde un avión, y uno ve pues los distintos espectáculos que Dios ha preparado para nosotros, bueno, pues, y ve cómo el ser humano es capaz también de reflejar la belleza en su arte, uno se queda extasiado. Pero estas cosas no se pueden atribuir a una casualidad, a una especie de combinación ciega de una interacción de la química o de la alineación de los planetas. Es decir, que no es un producto impersonal. Y cada persona tiene unas profundidades de sentimientos, unos niveles de emoción, de reacción, que pues llegan en efecto a plantearse esos niveles como algo muy específico de la persona, como algo muy propio. Por tanto, todo eso son signos de un ser que es infinito en todos sus atributos y que ha puesto en nosotros como una semilla de eternidad y ha puesto en nosotros también esa capacidad de intuir y entender quién es Él y de dirigirse hacia Él y de entender que tenemos una relación personal con Él y por tanto en nuestra vida también hay un designio divino que facilita pues el realizar aquel proyecto que es en el que realmente nos sentimos satisfechos porque he nacido para esto. A eso le llamamos vocación. Hay una vocación profesional, hay una vocación dentro de la vocación profesional, está la vocación del ser humano a la felicidad y la vocación al matrimonio o al celibato como vías para ejercitarse en el amor. Ahora, pues todas estas vías no son inapelables, sin embargo, o sea que se pueden apelar, se pueden contradecir, pero lo que pasa es que llevan consigo una lógica de mucha luz. Y siempre y cuando miremos la realidad con sencillez. Claro, subirse en un parapente como este debe ser una cosa súper emocionante. Hay gente que va a Titlán a hacer a tirarse y pagan no sé cuántos quetzales por ese tour. Bueno, maravilloso si tienen la posibilidad económica y la valentía también de subirse a estos aparatos. Ahora, todo eso son experiencias de la belleza. Todos estamos abiertos a la verdad y a todos nos repugna la mentira. A todos tenemos sensibilidad para lo que es realmente bello y tenemos rechazo por lo que objetivamente es feo. Hay una fealdad moral, pero también hay una fealdad, digamos, estética. Y por tanto, pues por mucho que ahora esté de modo la fealdad estética, pues eso es un signo de decadencia de la cultura, pero no es un signo, dijéramos, positivo, sino que más bien es un signo negativo, que indica que estamos en un cambio de época, ¿verdad? Y que por tanto, pues ante un cambio de época también tenemos que estar preparados. Bien, entonces en resumen, estas vías antropológicas nos llevan a entender que solo en el ser humano hay aspiración al infinito.
solo en el ser humano hay aspiración a la felicidad. Un animal no sabe qué es ser feliz, ¿verdad? El animal un perro puede pues, mostrar emociones, puede mover el rabo, puede emocionarse cuando ve al amo, porque reconoce en el amo es alguien que le da cariño, alguien que lo acaricia, alguien que, pues, que le da alimento y todo eso pues es indudable que el perro tiene la capacidad, pero no es una capacidad reflexiva. Es una simple capacidad, dijéramos, de situarse, de relacionarse, pero no como un igual, sino como alguien que es inferior porque no es racional. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que solo en el alma solo en el hombre hay alma espiritual. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma. En los animales hay un alma animal que no es trascendente y que no tiene capacidad de reflexión. Y en los vegetales hay un alma vegetativa, pero tampoco es trascendente. Esa alma se muere con aquel vegetal o con aquel mineral o con aquel animal. Bien, entonces, ¿qué lleva consigo esta semilla de la eternidad? Pues el reflexionar que nosotros no podemos ser reducidos a la simple materia. Es lo que dice el Catecismo de la Iglesia en el número 33. Y que el alma no puede ser fruto de la materia, no puede ser fruto de la casualidad y solo puede tener origen en Dios porque la materia nunca pues podría plantear ningún horizonte infinito, ningún horizonte sobrenatural, ninguna interpelación con un designio. Bueno. Entonces, las argumentaciones filosóficas que se emplean para probar la existencia de Dios no es que produzcan la fe, no son una fábrica de fe. Lo único que para lo que sirven es para entender que la fe es razonable. Pero esas argumentaciones filosóficas dicen poco de Dios. Dicen poco de Dios. Se apoyan en convicciones que no siempre comparten todas las personas. O sea, nosotros tenemos unas convicciones cuando estudiamos las 5 vías de Santo Tomás. Tenemos unas convicciones cuando estudiamos las vías antropológicas. Sí, pero no todo el mundo tiene las mismas convicciones nuestras. Y por otra parte, pues como la cultura actual tiende a fiarse más de los conocimientos de las ciencias exactas, entonces en la cultura actual podemos encontrar oposición a estas vías cosmológicas que, pues, claro, el universo muestra belleza, muestra orden, muestra finalidad. Sí, pero también en el universo hay una cierta dosis de desorden o una notable dosis de desorden. ¿Y eso qué significa? Es decir, que si en el universo hay desorden, hay caos, hay tragedia, hay fenómenos que parece que son fortuitos y que parece que son descoordinados, por ejemplo, un tsunami o un terremoto, ¿verdad? Y que podrían dar lugar a tragedias cósmicas. Bueno, pues todos esos fenómenos de que nos hablan. Si el ser humano fuera un simple animal, más desarrollado que otros, y sencillamente el ser humano estuviera regulado solo por los impulsos, entonces esa persona no va a aceptar que las vías personales que se refieren a la moralidad o que se refieren a la trascendencia del espíritu, es decir, que no van a aceptar que pues estas vías nos planteen, bueno, es que en ti hay un código del bien y del mal, en ti hay una ley natural. Ellos dirán, no, eso es fruto de la educación que recibiste, pero si no te hubieran educado así, no, o sea, contradicen mucho todo este planteamiento de la ley moral natural. Contradicen mucho todo lo que es referente a la trascendencia del espíritu y sencillamente piensan que el hombre es un animal desarrollado y eso es lo que les sirve a ellos para explicar por qué tiene esa apertura a la verdad, a la belleza, pero no aceptan la trascendencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esas personas identifican que la sede de la vida espiritual, dicen ellos, es la mente.
es la conciencia, es el alma, pero junto con la corporeidad de los órganos cerebrales y de los procesos neuronales. Por eso he puesto aquí esta diapositiva, esta foto, porque pues están ahí de espaldas un muchacho con un orangután, pues indudablemente pues las posturas son las mismas, los rostros son notablemente distintos y desde luego la capacidad cerebral también. Entonces, estas personas que dicen, bueno, es que la vida espiritual está asociada a la mente, sí, pero hasta ahora no pueden producirse en una máquina conciencia. O sea, es imposible que a través de la inteligencia artificial se produzca conciencia, entendida como juicio concomitante moral de lo que uno hace, entendida como un dictamen sobre el bien y sobre el mal. Eso una máquina jamás lo podrá producir. Se podría programar la máquina para que reaccione así o asá, pero siempre detrás hay un ser humano. Bueno, entonces, ¿cómo respondemos a estas objeciones? ¿Qué tipo de argumentos podemos emplear sobre el desorden y el azar? ¿Qué puesto tiene el desorden y el azar dentro de la finalidad general del universo? Por tanto, el proyecto creador de Dios también incluye esas dosis de desorden que a nosotros nos parecen contradictorias o nos parecen inconcebibles. Es ese plan de Dios tiene también incluido eso. Entonces, ¿qué argumentos podemos dar para estas objeciones? ¿Qué dijo Einstein? Dijo que en las leyes de la naturaleza se revela una razón tan superior que la racionalidad del pensamiento y de los ordenamientos humanos es, en comparación, un reflejo absolutamente insignificante. Por tanto, Einstein sí que reconoce que las leyes de la naturaleza tienen un autor sapientísimo, y que el ser humano refleja una milésima de aquella sabiduría. De acuerdo, pero en esa afirmación de Einstein también podemos ver un reconocimiento, por lo menos implícito, de que, pues, él ve que el ser humano lo ha recibido, que no se lo ha dado por sí mismo. Entonces, pues cuando uno ve cómo razonan las personas, cómo reaccionan las personas, cómo son los fenómenos de reacción de las personas ante determinados estímulos, uno sí que puede hacer pensar a los que objetan, puede hacer pensar en la autotrascendencia de la persona. Uno puede hacerles pensar en el libre arbitrio que está detrás de cada una de las decisiones que tomamos y que, pues, de alguna manera sí que están relacionadas con la naturaleza, sí, con el clima en el que uno vive, con las costumbres de la gente debidas al clima, debidas a la adaptación del ser humano a los distintos climas y latitudes, pero es imposible reducir la mente al cerebro. Entonces, uno parte del mundo y parte de la persona humana. Entonces, a partir de el mundo y de la persona humana, el hombre solo con su razón puede con certeza conocer a Dios, como hizo Platón, como hizo Sócrates, como hizo Aristóteles, que son filósofos precristianos. Lo puede reconocer de un modo muy primitivo, como origen y fin del universo, como sumo bien. Ahora, si queremos adquirir esa certeza, para adquirir esa certeza hay que entender que hay aspectos de la realidad que son muy complejos y que ofrecen márgenes amplios de discusión. Por eso, esto es lo que explica por qué las vías racionales de acceso a Dios con frecuencia no son persuasivas, no sirven para persuadir a otro que no tenga esa preparación. Entonces, ¿cuáles son las características actuales de las personas y de la sociedad respecto de lo trascendente? Vamos a eso. Primera característica es que para la mayoría de las personas,
referirse a la trascendencia es un aspecto importante de sus vidas. Hay una religiosidad natural de las personas. Claro, se puede expresar de diversas maneras en diversas culturas, pero hay religiosidad. No existe un solo pueblo ateo. Ok. ¿Qué pasa en el mundo occidental y sobre todo en Europa? Que hay factores históricos, culturales, que determinan el rechazo o la indiferencia ante Dios. ¿Verdad? Que vemos una Europa cansada. Vemos un mundo occidental del primer mundo, está súper desarrollado desde el punto de vista económico, infraestructuras de las ciudades, comunicaciones, y entonces prácticamente piensan que con eso ya se resuelve todo lo que el cristianismo ofrecía y resolvía de modo sobrenatural. Entonces, su rechazo, el rechazo histórico de la religión dominante en Occidente es una de las notas que hay en este momento. Se rechaza el cristianismo. Fíjense ustedes, la fobia iconoclasta que hay en este momento, destrucción de imágenes en las calles, quitar imágenes de los cementerios, quitar cruces de los edificios y de los cruceros. Miren cómo está España, miren lo que les está pasando por esto. Segundo punto, la sociedad occidental está secularizada. Y este es un proceso que va progresando. Es un proceso que va creciendo. Cada vez hay más manifestaciones de secularización. Y eso nos hace pensar que hay realidades que antes relacionábamos con nociones religiosas, con creencias religiosas, con instituciones religiosas, que en virtud de ese proceso han perdido esa dimensión. Y ahora, ¿cómo se miran? Cosas puramente humanas, sociales, civiles, pero que no tienen nada que ver ni con la fe, ni con la iglesia. Bien, entonces ese progreso científico ha permitido que se conozcan las causas de muchos fenómenos naturales, que se conozcan en el ámbito de la salud, en una pandemia, en un proceso vital, el tiempo que puede vivir una persona, el tiempo de la gestación, etc. Estas cosas en las ciencias humanas se conocen. Antes de este desarrollo de las ciencias humanas, pues se entendía que había más relación con la voluntad de Dios. Fíjense ustedes la foto que he puesto aquí. Mira cómo la escuela pública está cerrándose cada vez más a cualquier manifestación religiosa. Y hablan de una educación laica, pero laica en el sentido de una laicidad negativa, una laicidad que rechaza que Dios esté en las calles, que Dios esté en la vida pública, religión fuera de las escuelas. Entonces, en la antigüedad, ¿cómo se veía una peste? Se podía ver como un castigo de Dios por los pecados. ¿Cómo se considera ahora? Pues se dice, no, mire, la peste viene por malas condiciones higiénicas, por malas costumbres. Hay que lavarse las manos muchas veces al día. Bueno, de acuerdo, es sano lavarse las manos sin caer en la obsesión. Ok. Podemos mejorar el clima de calentamiento en las ciudades. Se puede prohibir el tráfico de vehículos. Se puede hacer como en Madrid, ¿verdad? Que en el centro histórico de Madrid solo pueden circular vehículos eléctricos. No pueden circular vehículos de motor. Bueno, muy bien. Todo eso se puede determinar, ¿verdad? ¿Se puede convertir un desierto en un vergel? Sí. Pero claro que esto significa que poco a poco se va perdiendo de vista este conocimiento más profundo de la realidad. Aquí les he puesto este libro de Mariano Facio sobre las corrientes culturales contemporáneas. ¿Por qué? Porque piensen que Dios está a otro nivel. El libro ayuda a entender esto, que Dios está a otro nivel. ¿Mira? Y que, pues, como ahora conocemos mejor la realidad, y eso es una cosa buena, conocer mejor la realidad, también podemos purificar la idea que tenemos del modo de obrar de Dios. O sea, Dios no actúa como una causa más
de los fenómenos de la naturaleza, como pueden actuar los vientos que nos traen la arena del Sahara, como pueden actuar las corrientes que surcan el océano desde las antípodas de Guatemala hasta aquí. Pues no, Dios está en otro nivel. ¿Y qué significa esto? Es que Dios responde a las preguntas últimas. Dios responde al sentido de la vida, al destino final de cada uno, a lo que nos preguntamos sobre la alegría, sobre el dolor, la respuesta de Dios. La ciencia no puede explicar estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando la gente se pregunta cosas más profundas, pues entran en un espacio en el que Dios es imprescindible. La ciencia no me puede explicar hacia dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, qué es lo que realmente me llena. La ciencia puede llenarme de cosas artificiales, de cosas inventadas, cosas que son admirables, ¿verdad? Como la tecnología de la comunicación. Bueno, pues eso es una cosa admirable, ¿sí? Poder comunicarnos a distancia, miles de kilómetros de distancia en tiempo real. Ok. Por otra parte, en Occidente, tercera característica de la cultura occidental es que hay una actitud individualista. ¿Por qué? Porque si se debilita la orientación hacia Dios, entonces se subraya la presencia del hombre. Ya no me interesa tanto la presencia de Dios en el hombre y en el mundo. Y entonces esto hace que la gente de un modo colectivo piense menos en Dios. Sin ir muy lejos, vean cuánta gente reúnen en un concierto, pues una banda que está de moda, un cantante que está de moda. Cuánta gente se reúne en un estadio de fútbol y cuántos millones de personas siguen ese partido por la televisión o por el internet. Claro, si uno compara esos números y esas grandes multitudes con quienes se reúnen en la iglesia para la Santa Misa, de quienes rezan el Santo Rosario, pues uno podría decir hay una desproporción muy grande. Pero es que el individualismo, ¿de dónde viene? Es que estamos ante un proceso que empezó el siglo XVIII con la Ilustración. Y ese proceso se llama el proceso de emancipación. Hay que emancipar al hombre de la fe, emancipar al hombre de Dios. Piensa por ti mismo sin ninguna autoridad por encima de ti. Bueno, esto es lo que dice nada menos que un filósofo muy conocido, Emmanuel Kant. Atrévete a pensar por ti mismo, pero no dependas de ninguna autoridad que esté por encima de ti. Solo depende de ti. Todo centrado en el yo. Por tanto, la idea de que es mejor no depender de nadie, de que es mejor no ligarse a nadie, porque así estoy más libre, así yo puedo hacer lo que yo quiero, repercute en que ahora los jóvenes se casan tarde. Cuanto más tarde, mejor, porque así yo ya pude disfrutar, gozar, haciendo lo que yo quería. Pero el matrimonio casi que se ve como una especie de atadura que me va a quitar la libertad y me va a impedir. O bien se casan, pero con la condición de no tener hijos, porque tener hijos significaría dejar de tener libertad para hacer lo que queramos. Nos vamos a casar para viajar, para ganar dinero juntos y construir nuestros bienes, nuestro patrimonio, pero no queremos hijos. Si mucho, uno. Y después bloqueamos las fuentes de la vida. Claro, así mantengo más libertad, entre comillas. Por tanto, ahora muchas veces se califica como bueno o como verdadero solo aquello que se identifica con mis deseos. Si yo lo deseo, ya es bueno. Si a mí me gusta, porque a mí me gusta, es bueno, con independencia de que sea objetivamente bueno, objetivamente malo. Entonces, ahora la gente se plantea mucho que ser auténticos es, si tienes ganas, vete a misa. Si no tienes ganas, eres más auténtico si no vas. No seas hipócrita. Caramba, se les ha olvidado el acto de fe. Se les ha olvidado lo que es virtud ante Dios. Y se plantean, yo tengo que vivir mi propia vida, pero como a mí me gusta. Y si a mí lo que me gusta es vivir mi vida en medio de las drogas, del alcohol,
en medio de cualquiera de las adicciones que hay en este mundo, que son muchas en esta época, por lo menos en Occidente, bueno, pues déjenlo, si él así es feliz, déjenlo en paz. Tiene derecho a ser feliz. Eso es lo que se plantea. Ser feliz a veces lleva consigo 4 nupcias. ¿Por qué? Porque han ido rompiendo sucesivamente. Cuando ya se aburrieron de una, se pasan a otra. Y así en adelante. Entonces, las relaciones de las personas se plantean de modo utilitarista. O sea, ¿qué es lo que se busca? Que la gente no tenga vínculos, porque eso coarta la espontaneidad personal. Esto afecta incluso a la liturgia, ¿verdad? Y hay gente que califica de rígido o de cuadrado el seguir y respetar el rito litúrgico en la celebración de los sacramentos. A ese padre le falta espontaneidad. Está demasiado atado a unas reglas. No se dan cuenta que estamos entre lo divino, que merece un respeto extraordinario. Bien, entonces la gente tiende a aceptar las relaciones que les van a producir satisfacción. Me siento muy a gusto con esta ropa, me siento muy a gusto con este hombre porque me compra todos los collares, aritos, mira, todas las series de uñas acrílicas que quiero tener, las joyas que quiero lucir, los cosméticos con los que me quiero decorar. Claro, entonces un hombre así es un hombre con el que estoy a gusto. Ya no importa si aquel hombre realmente es y va a ser el padre de mis hijos y va a ser, o aquella mujer, la persona que Dios quiere, con la que Dios quiere que yo conquiste el cielo. No. Y entonces resulta que las relaciones serias con Dios se miran con molestia, porque piensan que me quitan libertad o que me están sujetando a unos preceptos que hoy por hoy me parecen bien, pero dentro de 5 años tal vez ya no me van a gustar. Y entonces yo no puedo liberar mis gustos. Y entonces eso me coarta, me quita la libertad. Entonces, fíjense cómo está de moda el que lo que me da la gana es la única regla para la verdad, la única regla para el bien. Entonces, la religión solo tiene espacio si a mí me da paz, si está hecha a mi medida, a mis gustos, si a mí me da serenidad, bienestar, siempre que a mí no me comprometa a nada, está bien la religión. Pero en la medida en que me quiera comprometer a algo, fuera. Entonces, dentro de este individualismo, actualmente hay muchas formas de religiosidad que están llenas de ligereza y que tienen muy pocos contenidos. Hay instituciones que están llenas de subjetivismo y de culto a la afectividad humana, pero a la afectividad desordenada, disparada, a una afectividad que nada tiene que ver con el diseño original de la afectividad humana. Y por tanto se van cambiando de formas de religiosidad según la sensibilidad actual, según los gustos de la gente en este momento. ¿Por qué ahora hay mucha orientación hacia prácticas orientales? Esto es un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona que se sienta en flor de loto y que se pone las manos así, que se concentra en el músculo que está detrás del ombligo, ya no se concentró en Dios, siente que se libera. Pero ¿se libera de qué? De Dios. Entonces, hay mucho culto a la novedad, hay mucho culto al progreso material, hay mucho culto a compartir emociones fuertes, por eso los jóvenes ahora tienen tendencia a grandes descargas de adrenalina. Y por eso ustedes ven que la tecnología nos va marcando el modo de trabajar, de relacionarnos, de descansar, y es un material desechable en la medida que ya no me proporciona las emociones que yo quisiera que me proporcione. Entonces, la actitud, toda esa invasión de la tecnología en sí misma no es mala. Lo malo es perder el norte, perder la relación con Dios. Entonces, esto impacta en la realidad trascendente y en la relación con el Dios cristiano. Entonces, es una sociedad refractaria a lo trascendente. Y por eso, ¿cómo va a ser convincente un cristiano si evangeliza con su ejemplo? Hoy por hoy,
en nuestra fuerza de convicción, es la fuerza del testimonio existencial. Mira cómo vive esa persona, mira qué feliz es viviendo así, mira cómo enfrenta las cosas de la vida. Entonces, si el cristiano expresa en su propia vida la presencia de Dios, la presencia del amor, la presencia de la felicidad, esto es una forma de mostrar a la sociedad que la sociedad puede volver la espalda a Dios, pero es una forma de mostrar, vale la pena comprometerse con Dios. Y comprometerse con Dios es una cosa importante. Para eso, ahora, hoy por hoy, nosotros tenemos que ofrecer el testimonio y la palabra, las dos cosas. Si yo solo ofrezco la palabra y no ofrezco un testimonio coherente con la palabra, entonces ocurre que estoy obrando mal. ¿Qué dice de Jesús el Evangelio? Comenzó a hacer y a enseñar. A hacer. Luego enseña, primero hace. Por tanto, son necesarias las dos cosas, sí, pero el testimonio tiene prioridad. Y luego, pues hay que comprender que no todas las satisfacciones van a producir el mismo efecto, porque hay satisfacciones que dejan rastros buenos en el alma, que pueden pacificar el alma, que nos pueden sacar de la pasividad, que pueden convertirnos en personas más generosas. Pero hay otras satisfacciones que lo que dejan es amargura. Piensen ustedes, una persona que se ilusionó con cambiar de sexo y cayó en el bloqueo hormonal y cayó en la mutilación, claro, después le viene una gran depresión, porque tarde o temprano su identidad masculina o femenina se va a manifestar y se dará cuenta que todo aquello lo ha dejado o la ha dejado frustrada, vacía. Entonces, mientras estemos dominados por el utilitarismo y el individualismo, vamos a seguir pensando que la felicidad solo se alcanza en lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver. Pero no quiero ligar la felicidad a nada, porque la felicidad la concibo como algo pasajero, que solo dura el tiempo en que yo me sienta satisfecho, y cuando aquello ya no me satisface, tengo que buscar otra cosa, tengo que renovar mis fuentes de satisfacción, porque aquello ya se acabó, aquello ya no me satisface, ya no me agrada, ya no me emociona, ya no me excita. Entonces, esa felicidad, como no mejora a las personas, entonces hay que mostrar que los que servimos a Jesús de corazón y llevamos una vida distinta, tenemos una felicidad profunda, tenemos una felicidad duradera, una felicidad que produce en nosotros y en los demás frutos duraderos. Claro, entonces la felicidad no va a estar en el empoderamiento de la mujer que le aplasta al marido y le pone el zapato encima, ni al revés, ni en el machismo ni en el feminismo, porque al fin y al cabo la felicidad verdadera nos lleva a compartir, viene del corazón enamorado. ¿Qué escribe el primer documento sobre los cristianos? La carta a Diogneto dice que los cristianos vivimos en la carne, pero no según la carne. Vivimos en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Obedecemos las leyes de las sociedades civiles, pero nuestro modo de vivir supera esas leyes. Amamos a todos, aunque nos persigan. Nos condenan sin conocernos. Nos pueden martirizar y con eso recibimos la vida. Podemos vivir en pobreza y sin embargo enriquecemos a los demás con la riqueza que llevamos dentro. Aunque carezcamos materialmente de muchas cosas, abundamos en todo. Y sigue diciendo, sufren la deshonra y eso les sirve de gloria. Eso no tiene lógica desde el punto de vista humano. Sufren infamias y con eso atestiguamos la justicia. Nos maldicen y bendecimos. Nos tratan mal, nos ofenden y ¿qué devolvemos? ¿O no? Nos castigan como malhechores por hacer el bien y nos alegramos cuando nos dan muerte, como si nos dieran la vida. Bueno, entonces, hasta aquí la exposición de esta primera clase, que yo espero que les haya servido para pensar mucho, porque al fin y al cabo, todo lo que aquí
les he podido ir comunicando, me parece que les ayuda a pensar en lo que está pasando en este momento en el mundo. Vamos a ver si quieren preguntar algo. Vamos a ver, Mauricio Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? José pregunta algo. ¿Sí, José? ¿Qué tal, don Mario? Buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si voy a llegar a una pregunta, pero como este tema sí me cala muchísimo. Sí. Entonces quería intervenir y de repente sale alguna pregunta. Sí. Yo veo noticias estadísticas, ¿verdad? Todo el tiempo que dicen que hay mucha inconformidad del ser humano con la vida actual. Sí. Hay un fenómeno que se llama The Great Resignation, que es la gran renuncia que están haciendo los millennials a sus trabajos. Sí. Porque es una generación que se siente vacía y sin esperanza. Sí. Entonces, mi comentario es una lástima que muchas de estas personas ni siquiera se acercan a digamos, a la espiritualidad, porque hay gente que dice yo soy espiritual pero no religioso, pero muchos ni siquiera llegan a eso, y aunque el ser humano cree que ya está conquistando todos los rincones de su existencia, no logra todavía ser feliz, no logra la satisfacción. Entonces, creo que sí tenemos un problema de falta de fe, etcétera, pero sí está manifestado o sea, hay un diagnóstico de algo que está mal en general en la humanidad, en su alma. Así es. No sé cómo preguntar con esto, pero ese era mi comentario. Bueno, yo creo que todo el conjunto de lo que he ido comentando en esta clase está orientado a que descubramos que en efecto el tema de fondo, ¿por qué hay tanta falta de fe? Porque a la gente le falta esperanza. ¿Por qué, como tú decías, los millennials entran a un trabajo con ánimo de salirse en un plazo muy corto y pasarse a otro? Es el fenómeno del zapping, ¿verdad? El zapping que se da en la televisión, se da en los juegos, en los videos, o sea, el ver cosas completas, y esto mismo se traslada a la forma de vivir. O sea, si yo no quiero estar en un trabajo de modo estable y crecer dentro de ese trabajo, es porque en el fondo ya me aburrí de él y quiero algo que me emocione más o donde yo gane o tenga incentivos distintos. Y claro, si todo se mira solo con criterios mercadológicos, pues vamos a terminar produciendo unas sociedades utilitaristas, individualistas, cada vez más profundas. Por eso es que tiene que calar la fe también en los empresarios, ¿verdad? En la cabeza del científico, en la cabeza del investigador, en la cabeza del mercadólogo, en la cabeza del banquero, porque bueno, pues si los dineros son necesarios, es indudable. No se puede vivir sin esos medios y generan riqueza, progreso, trabajo, etcétera. O sea, hay que seguir, pero hay que seguir teniendo la cabeza clara. Gracias, don Mario. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto van a tener bastantes cosas para pensar. Esta es la primera clase de estas 35 clases que voy a dar. Tienen un planteamiento muy renovado con respecto a las anteriores que les he dado, pero me parece que pues con el fundamento de todo lo que ya vimos en las clases anteriores, ahora podemos entender con más profundidad lo que se diga ahora en esta nueva serie. Así es que los animo a invitar a sus amigos y a que dediquen sus amigos un tiempito de su lunes para empaparse un poco más de lo que está ocurriendo en nuestro mundo y tener más capacidad de análisis, más capacidad de diagnóstico y más capacidad de buscar soluciones. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muere nunca, principio, ahora y siempre, Siempre por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Que descansen, que tengan buena noche. Gracias, Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches a Un todos. abrazo.